Dicen que dentro de los muros del penal de Santa Marta, Acatitla, el tiempo no corre, se arrastra. Cada minuto pesa como una piedra y cada mirada puede ser una amenaza. Entre el olor a sudor, desinfectante barato y cemento húmedo, los hombres aprenden rápido a no mostrar miedo. En ese mundo cerrado solo sobreviven dos tipos, los que imponen respeto y los que lo obedecen. El zurdo era de los primeros. Su nombre real era Samuel Ortega, pero nadie lo usaba. Había entrado por homicidio y se había ganado la reputación de ser el más temido del bloque norte. Alto, musculoso, tatuado hasta el cuello, caminaba con la seguridad de quien sabe que nadie se atreverá a tocarlo. Tenía una sonrisa torcida y unos ojos fríos, acostumbrados a ver dolor sin inmutarse. Cada mañana, mientras los demás formaban para el conteo, Samuel se quedaba un paso adelante, observando, midiendo a cada preso como un cazador mide a sus presas. No lo hacía por necesidad, sino por placer. El poder allí dentro era su alimento. Aquel lunes la rutina cambió. En el comedor, donde el ruido metálico de las bandejas se mezclaba con insultos y murmullos, un nuevo interno fue asignado al bloque de Samuel. Era un hombre mayor, delgado, con el cabello gris y el rostro curtido por los años. Caminaba con calma, sin miedo aparente, y eso llamó la atención de todos. «Mira nomás, abuelo», dijo uno de los reclusos, empujándolo con el hombro. «¿Te perdiste del asilo o qué?» El viejo no respondió, solo levantó la vista y siguió su camino hasta una mesa vacía. Su mirada era serena, como si nada en aquel lugar pudiera afectarlo. El zurdo lo observó desde su rincón habitual, rodeado de su grupo. «¿Quién es ese ruco?», preguntó, sin apartar los ojos del recién llegado. «Nuevo ingreso. Dicen que se llama don Ernesto. Cayó por una bronca en un bar que le rompió la nariz a un tipo», respondió su compañero, el chino. Samuel soltó una carcajada ronca. «Ese viejito, no me jodas si apenas puede sostener la charola». A lo largo del día, el nuevo se mantuvo al margen. No hablaba con nadie, no pedía nada. Cumplía las órdenes de los guardias sin queja, limpiaba su celda y se acostaba temprano. Pero su silencio empezó a incomodar a los demás. En la cárcel, el que no muestra debilidad ni busca alianzas, despierta sospecha. Pasaron 3 días hasta que el zurdo decidió ponerlo a prueba. Era la hora del recreo, el patio lleno de presos levantando pesas, jugando dominó o fumando en las sombras. Samuel caminó directo hacia el viejo, que hacía ejercicios suaves, estirando los brazos. «Oye, abuelo», dijo Samuel con tono burlón, «aquí hay reglas. Si quieres estar tranquilo, tienes que respetar al jefe». El viejo lo miró sin miedo. «¿Y quién es el jefe?», preguntó con voz firme. Samuel sonrió. «Yo, y para que no se te olvide, todos los nuevos tienen que pagar su bienvenida». El ambiente se tensó. Algunos presos dejaron lo que hacían para mirar. Sabían que el zurdo no hablaba en broma. El viejo bajó la mirada, respiró hondo y respondió tranquilo: «No tengo nada que pagar, solo quiero cumplir mi condena en paz». La respuesta fue como una bofetada. Samuel se acercó más, su sombra cubriendo al anciano. «Aquí la paz la decido yo, viejo». Y sin más, le dio un empujón en el pecho. Don Ernesto dio un paso atrás, manteniendo el equilibrio. No reaccionó. Eso enfureció aún más al matón. «¿No vas a hacer nada?», lo provocó golpeándolo de nuevo, esta vez más fuerte. Los demás se acercaron formando un círculo. Las risas y apuestas no tardaron. «El zurdo va a romperle los dientes al ruco. Ha puesto un cigarro a que cae al primer golpe». Samuel levantó el puño y lo lanzó directo al rostro del viejo. Pero algo inesperado ocurrió. En un movimiento casi invisible, don Ernesto giró el cuerpo, esquivando el golpe con una precisión que nadie había visto. El puño del zurdo golpeó el aire, y su propio impulso lo hizo tambalearse. Un murmullo recorrió el grupo. «¿Viste eso?», susurró uno.
El viejo no contraatacó. Solo levantó la vista y dijo con calma: «No busco problemas, muchacho». Samuel rugió de furia y lanzó otro golpe, esta vez más rápido. Pero el resultado fue el mismo. El viejo lo esquivó con un leve giro del torso, como si llevara toda la vida practicando ese movimiento. La multitud empezó a reír. «El abuelo lo está bailando», gritó uno desde el fondo. La vergüenza ardió en los ojos del zurdo. Con un grito embistió al viejo como un toro desbocado. Entonces, por primera vez, don Ernesto respondió. Un solo golpe, seco, preciso, directo al abdomen. El sonido fue como el de una piedra rompiendo carne. Samuel se dobló, sin aire, cayendo de rodillas. El silencio se hizo absoluto. Solo se oía el jadeo del matón. El viejo bajó las manos lentamente, sin gesto alguno de orgullo. «Ya te dije», murmuró, «no quiero problemas». Y se alejó dejando al zurdo en el suelo, humillado frente a todos. Esa noche, el penal entero hablaba de lo ocurrido. Nadie sabía quién era realmente ese hombre, pero todos coincidían en algo. Sus movimientos no eran normales. Alguien dijo que lo había visto en la televisión hacía años, peleando con guantes bajo luces brillantes. Otros pensaron que era mentira, pero algo en su mirada, en su calma, hacía creer que aquel rumor podía ser verdad. El zurdo no durmió. Su orgullo estaba destrozado. En su cabeza, las risas de los demás se repetían una y otra vez. No podía permitirlo. En la cárcel, perder respeto significaba ser devorado. A la mañana siguiente, fue directo a los archivos del bloque. «Quiero saber todo de ese viejo», le dijo a un guardia que solía recibir favores de él. El guardia, un tipo flaco con bigote, lo miró con recelo. El nuevo se llama Ernesto Salgado Ramírez, 58 años. Entró hace 2 semanas. Expúgil profesional. Hizo una pausa sonriendo. Peleó por el título nacional hace como 20 años. Samuel se quedó helado. Sintió que el aire le faltaba. ¿Boxeador? Así es. Lo llamaban el Martillo de Sinaloa. El apodo resonó en su cabeza como un eco. De pronto, todo cobraba sentido. La precisión, la postura, los reflejos. Había intentado humillar a un hombre que alguna vez había vivido en el cuadrilátero, midiendo golpes reales, no juegos de prisión. Durante el desayuno, lo vio sentado solo, como siempre. El zurdo pensó en acercarse, pero algo dentro de él lo detuvo. Por primera vez en años, sintió respeto y miedo. Don Ernesto levantó la vista y por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo desafío ni odio, solo una especie de reconocimiento silencioso entre 2 hombres marcados por la violencia. El zurdo apartó la vista y se levantó, dejando su bandeja a medio comer. Afuera, el sol se filtraba por las rejas, proyectando líneas doradas sobre el suelo gris. En ese instante, Samuel Ortega comprendió que dentro de esos muros todavía quedaba gente con verdadera fuerza. No la que se impone a golpes, sino la que nace del control, del dominio sobre uno mismo. Y aunque no lo admitiría nunca, ese día empezó a cambiar. Durante los días siguientes, el ambiente en el penal cambió de forma casi imperceptible, pero profunda. El rumor sobre don Ernesto se esparció como pólvora. En los pasillos, en los patios, incluso entre los custodios, todos hablaban del viejo que había puesto de rodillas al temido zurdo. En un lugar donde la violencia era moneda corriente, un acto así no solo era raro, era histórico. Nadie recordaba haber visto a Samuel Ortega perder el control, y mucho menos ser derrotado frente a todos. Sin embargo, lo más sorprendente fue la actitud del propio zurdo. Ya no buscaba al viejo, ni lo provocaba. En los recreos, lo observaba desde lejos, con una mezcla de respeto y curiosidad. Por primera vez, se sentía inferior a alguien. Una tarde, mientras los reclusos hacían fila para recibir la cena, Samuel notó que don Ernesto estaba solo.
leyendo un pequeño libro que alguien le había prestado. Sin pensarlo demasiado, se acercó. «Oiga, don...», dijo con voz baja. El viejo levantó la vista, tranquilo, sin rastro de rencor. «¿Qué pasa, muchacho?». Samuel vaciló unos segundos. No sabía cómo empezar. En toda su vida nunca había pedido disculpas a nadie. Lo del otro día, me pasé. Se frotó el cuello incómodo. «No sabía quién era usted». Don Ernesto lo miró fijamente. «No tenías que saberlo», respondió. «Aquí dentro todos somos iguales». El zurdo asintió, bajando la mirada. «Sí, pero...», me hizo pensar. Luego, casi en un susurro, «¿De verdad fue boxeador?». El viejo sonrió apenas. «Hace mucho tiempo». Cerró el libro y lo dejó a un lado. «Peleé por orgullo, por hambre, por sobrevivir. Igual que todos aquí, supongo». Samuel se sentó frente a él, sin pedir permiso. Los demás observaban de lejos, sorprendidos. Nadie entendía qué hacía el matón hablando con el hombre que lo había humillado. «¿Y por qué terminó aquí?», preguntó el zurdo, curioso. Don Ernesto respiró hondo antes de responder. «Por defender a un muchacho en un bar». Hizo una pausa. «Uno de esos tipos que creen que por ser jóvenes pueden faltarle el respeto a cualquiera. Lo golpeé más fuerte de lo que debía». No volvió a levantarse. Samuel guardó silencio. Había oído historias parecidas, pero esa tenía algo distinto. No sonaba a justificación, sonaba a pesar. «Supongo que todos tenemos algo que lamentar», murmuró el zurdo. Don Ernesto asintió, mirando el suelo. «La vida te enseña a golpes, muchacho, pero hay golpes que no se curan con el tiempo». Lo miró directo a los ojos. «A veces, los peores son los que damos sin pensar». Las palabras calaron hondo en Samuel. No respondió. Se limitó a asentir y se levantó, caminando de regreso a su mesa. Desde ese día, algo cambió entre ambos. En las semanas siguientes empezaron a hablar con frecuencia. El viejo, que solía mantenerse aislado, comenzó a entrenar en el patio. Al principio, solo hacía sombras, movimientos lentos, precisos, casi elegantes, pero pronto los demás se dieron cuenta de que aquello no era simple ejercicio, era técnica pura. El zurdo lo observaba fascinado. No tardó en acercarse. «Enséñeme eso», le pidió un día con una sonrisa casi infantil. Don Ernesto lo miró de reojo. «¿Para qué quieres aprender a pelear si ya sabes golpear?». «No es lo mismo», respondió Samuel. «Golpear cualquiera puede, pero usted pelea diferente». El viejo guardó silencio un momento, luego asintió. «Está bien, pero con una condición. Si te enseño, no usarás esto para lastimar a nadie más». Samuel dudó. Sabía que eso implicaba renunciar al miedo que había construido en años, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. «Lo prometo», respondió finalmente. Desde entonces, cada mañana antes del conteo, el patio del bloque norte se convertía en un improvisado gimnasio. Don Ernesto marcaba pasos, corregía posturas, explicaba la importancia del equilibrio y la respiración. «La fuerza no está en los músculos», decía mientras observaba los movimientos torpes del zurdo. «Está en la calma, en saber cuándo no golpear». Los demás reclusos se burlaban al principio. «Miren al zurdo, ahora es el aprendiz del abuelo», decían entre risas. Pero esas risas se apagaron con el tiempo, cuando vieron los resultados. Samuel ya no era el mismo. Su violencia se había vuelto controlada, su mirada más serena. Incluso los custodios notaron el cambio. Una tarde, mientras entrenaban, el viejo se detuvo y lo observó en silencio. «Tienes potencia», dijo finalmente, «pero tu mente sigue peleando contra sí misma». «¿Qué quiere decir?», preguntó el zurdo. «Que aún no te has perdonado». El viejo lo dijo sin dureza, casi con compasión. «Cargar con la culpa te hace más débil que cualquier enemigo». Samuel bajó la mirada. Recordó la noche del crimen que lo había traído hasta allí. Un ajuste de cuentas,
Una pelea callejera que terminó con un muerto. Había sido rápido, brutal, sin pensar. Desde entonces vivía con la imagen del hombre tendido en el suelo. «No sé si pueda hacerlo», admitió con voz quebrada. «Todos podemos», dijo el viejo. «Pero se necesita coraje para mirar hacia atrás y no huir». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Desde entonces, Samuel comenzó a cambiar de verdad. Ayudaba a los más débiles, evitaba los conflictos y poco a poco recuperó algo que creía perdido: el respeto auténtico, no el miedo. Un día, durante el almuerzo, un grupo de presos del bloque sur entró al comedor buscando problemas. Eran 5 hombres, liderados por un tipo apodado El Rayo, conocido por su brutalidad. Uno de ellos empujó a un interno pequeño, tirándole la bandeja. Samuel se levantó de inmediato. «Tranquilos, aquí nadie está buscando bronca», dijo con voz firme. El Rayo lo miró con burla. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? ¿El santo del bloque norte?» El zurdo apretó los puños, pero recordó las palabras del viejo. Respiró hondo. «Solo te digo que no vale la pena». El Rayo soltó una carcajada y dio un paso al frente. «¿Y si quiero que valga?», lo desafió. Antes de que Samuel pudiera responder, don Ernesto se levantó. Caminó despacio hasta ponerse entre ambos. «Escucha, muchacho», dijo al recién llegado. «A veces, saber detenerte es más valiente que seguir». El Rayo lo empujó con fuerza. «Quítate, viejo, no te metas». El empujón fue suficiente para que el silencio cayera sobre el comedor. Nadie se atrevía a moverse. Don Ernesto respiró, lo miró fijo y dijo despacio: «Te lo advertí». El golpe fue tan rápido que pocos lo vieron venir. Un gancho corto, seco, directo al mentón. El Rayo cayó como un tronco, inconsciente antes de tocar el suelo. El lugar estalló en murmullos. Algunos presos rieron, otros aplaudieron. Los guardias corrieron, pero el viejo ya estaba sentado de nuevo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Esa noche, el penal entero volvió a hablar del viejo boxeador. Pero esta vez la historia tenía otro tono. Ya no se trataba de humillación o fuerza, era respeto puro. Samuel lo buscó después del conteo. «No tenía que hacerlo», dijo. Don Ernesto sonrió. «A veces hay que recordarles a los hombres que la violencia tiene consecuencias. Pero no lo hice por ti, lo hice por todos». El zurdo asintió, comprendiendo el mensaje. «Gracias, don». El viejo lo miró con ternura. «No me des las gracias, muchacho. Solo asegúrate de que, cuando salgas de aquí, no vuelvas a entrar». Samuel no respondió. Pero en ese momento supo que aquel anciano se había convertido en algo más que un maestro. Era la primera persona que lo trataba como un ser humano, no como un monstruo. El sol caía sobre los muros del penal de Santa Marta con una luz anaranjada que parecía más fuego que atardecer. Los internos sabían que esa hora marcaba el fin del ruido, cuando el eco de las conversaciones se apagaba y solo quedaban las sombras, las memorias y los pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Para Samuel Ortega, esas tardes se habían vuelto diferentes. Don Ernesto lo había transformado, sin imponerle nada, solo con paciencia y ejemplo. Cada día, en el patio, entre el olor a hierro oxidado y polvo caliente, practicaban movimientos de boxeo que más que golpes parecían lecciones de vida. «Mantén la guardia, pero no solo con los brazos», decía el viejo. «La verdadera guardia está aquí», y señalaba la cabeza. Samuel seguía cada indicación con respeto. Ya no era el mismo matón que intimidaba por placer. Los otros reclusos lo notaban. En lugar de miedo, ahora le tenían una especie de admiración silenciosa. Su autoridad ya no nacía de los puños, sino del dominio sobre sí mismo. Una tarde, mientras entrenaban, un custodio se acercó al patio. Era oficial Ramírez,
un hombre robusto y hosco, conocido por disfrutar humillando a los presos. Su sola presencia bastaba para que todos bajaran la mirada. «A ver, ¿qué hacen aquí?», gritó Ramírez, mirando al viejo y al zurdo. «Solo entrenamos, señor», respondió don Ernesto con respeto. Ramírez soltó una carcajada. «¿Entrenan? ¿Qué son Rocky Balboa y su entrenador?», dijo burlándose, provocando risas entre algunos. Samuel apretó los dientes, pero don Ernesto le puso una mano en el hombro. «Tranquilo», murmuró. «No gastes energía en quien no sabe usar la suya». El guardia se alejó, aún riéndose, pero con un brillo de enojo en los ojos. A nadie le gustaba que lo ignoraran, y mucho menos un preso. Esa noche, mientras todos dormían, un ruido metálico despertó a Samuel. Al principio creyó que era un sueño, pero luego escuchó pasos apresurados en el pasillo. Se levantó y vio desde la rendija de la puerta cómo 2 custodios entraban a la celda de don Ernesto. «¡Ey! ¿Qué hacen ahí?», gritó, golpeando la puerta. Uno de los guardias lo empujó con una porra. «Cállate, Ortega, no es asunto tuyo». Samuel sintió la sangre hervir. Sabía que Ramírez estaba detrás de eso. No pudo hacer nada. Lo mantuvieron encerrado toda la noche. A la mañana siguiente, cuando abrieron las celdas, corrió directo hacia la del viejo. Don Ernesto estaba en su cama, con un vendaje en el rostro y el labio roto. Aún así, sonrió al verlo. «Tranquilo, muchacho. No fue nada». «¿Nada?», replicó Samuel furioso. «Le hicieron esto por orgullo. Ese perro no soporta que usted lo dejara en ridículo frente a todos». «Ya lo sé», dijo el viejo con calma. «Pero aquí dentro hay batallas que se ganan no peleando». Samuel no entendía. «¿Y se va a quedar así, sin hacer nada?». Don Ernesto suspiró. «No puedo pelear contra un sistema que no tiene rostro, pero tú sí puedes hacer algo. No dejar que la rabia te controle». El zurdo se quedó callado. Era la primera vez que se sentía impotente. Había pasado años usando la violencia para resolverlo todo. Y ahora, frente a esa injusticia, lo único que el viejo le pedía era calma. Pasaron los días, pero Samuel no podía sacarse de la cabeza la imagen de don Ernesto herido. Cada vez que veía al oficial Ramírez riendo o golpeando a otro preso sin motivo, la furia se apoderaba de él. Hasta que un día el destino volvió a cruzarlos. Era día de inspección. Los internos formaban en el patio y Ramírez, como de costumbre, caminaba entre las filas con su porra en la mano. Cuando llegó frente a Samuel, se detuvo. «¿Y tú qué?», dijo empujándolo en el pecho. «¿Sigues creyéndote boxeador como tu amiguito el viejo?». Samuel lo miró fijo, sin responder. «Baja la mirada cuando te hablo, preso», ordenó Ramírez, golpeándolo con la porra en el abdomen. El zurdo se dobló, pero no se movió. Don Ernesto, desde unos metros atrás, lo observaba con ojos serenos, negando con la cabeza, como si le dijera sin palabras: «Aguanta». Ramírez volvió a golpearlo, esta vez en la espalda. «¿Qué pasa, valiente? Ya no eres tan bravo». Samuel respiró profundo, conteniendo el impulso de romperle la cara. Sabía que si lo hacía, lo mandarían al aislamiento, o peor. De pronto, don Ernesto dio un paso al frente. «Oficial, ya basta», dijo con voz firme. Ramírez se giró furioso. «¿Tú me vas a decir qué hacer, viejo?». «Le estoy diciendo que se está pasando de la línea», replicó el boxeador sin bajar la mirada. El guardia lo empujó con fuerza, pero antes de que Samuel reaccionara, el viejo levantó una mano para detenerlo. «No te metas, muchacho». El silencio se hizo pesado. Ramírez sonrió con malicia. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando los presos se creen hombres», dijo alzando la porra. Antes de que pudiera golpearlo, una voz lo detuvo. «¡Ramírez!», gritó un superior desde la torre de vigilancia. «A mi oficina, ahora». El guardia se tensó. Murmuró algo entre dientes y se alejó. Samuel corrió hacia don Ernesto. «Pudo haberlo matado», dijo agitado.
El viejo asintió, limpiándose una gota de sangre del labio. Pero no lo hizo. A veces, la vida se encarga de poner las piezas en su lugar. Horas después, se supo que Ramírez estaba siendo investigado por abuso de autoridad. Alguien había denunciado sus agresiones y los jefes querían evitar un escándalo. Nadie supo quién lo delató, pero Samuel sospechó que uno de los nuevos guardias, harto de sus métodos, había hablado. Esa noche, por primera vez, el bloque norte durmió tranquilo. Los días siguientes fueron distintos. Samuel continuó entrenando con don Ernesto, pero sus conversaciones ya no giraban solo en torno al boxeo. El viejo le hablaba de la vida fuera de esos muros, de segundas oportunidades, de cómo la verdadera libertad no dependía de las rejas, sino de la mente. ¿Cree que alguien como yo pueda cambiar?, preguntó Samuel una tarde. El viejo lo miró con serenidad. Ya lo estás haciendo. Cambiar no es olvidar lo que fuiste, sino decidir ser distinto cada día. Esas palabras se quedaron grabadas en él. Desde entonces, Samuel comenzó a escribir. Usaba hojas que conseguía de la enfermería y por las noches, con una pequeña linterna, llenaba páginas con pensamientos, recuerdos y culpas. Don Ernesto lo alentaba. Escribir es otra forma de pelear, le decía, pero contra ti mismo. Un mes después, una noticia corrió por el penal. Habría un torneo interno de boxeo organizado por una fundación deportiva. Los ganadores podrían reducir parte de su condena por buena conducta. Cuando Samuel lo supo, corrió a contárselo a don Ernesto. «Tiene que participar», dijo emocionado. «Es su oportunidad». El viejo sonrió, pero negó con la cabeza. «Mis tiempos de pelea ya pasaron, muchacho. Ese ring es tuyo ahora». «¿Mío?», preguntó el zurdo sorprendido. «Tú representarás lo que aprendiste. No se trata de ganar o perder, se trata de mostrar que cambiaste». Samuel dudó. Hacía años que no peleaba oficialmente y nunca bajo reglas, pero aceptó. El torneo sería en 2 semanas. Desde entonces, los entrenamientos se intensificaron. Don Ernesto se volvió exigente. «No pienses en el público ni en el rival. Piensa en el ritmo, en la respiración. El cuerpo obedece cuando la mente está en paz». El día del torneo, el patio se convirtió en un pequeño cuadrilátero improvisado. Los presos formaron alrededor, los guardias vigilaban atentos y entre ellos el viejo boxeador observaba con orgullo. Cuando Samuel subió al ring, sintió algo que no había sentido en años: nervios. Su rival era un preso del bloque sur, fuerte y joven, con fama de pendenciero. El silbato sonó. Los primeros golpes fueron duros, caóticos. Samuel retrocedió, respirando hondo, recordando las palabras de su maestro. «Calma, zurdo», se dijo a sí mismo. «Calma». Y entonces todo cambió. Comenzó a moverse con ritmo, esquivando, midiendo, controlando. Cada golpe que daba tenía propósito, no rabia. Los aplausos estallaron cuando, con un gancho limpio al torso, derribó a su oponente. El viejo sonrió desde fuera del ring, aplaudiendo despacio. Por primera vez en su vida, Samuel no se sintió poderoso, se sintió libre. El eco de los aplausos aún resonaba en el patio cuando Samuel Ortega bajó del improvisado ring con el rostro sudado y las manos temblorosas. No era por cansancio, sino por algo más profundo. Una mezcla de alivio y emoción que no recordaba haber sentido desde su juventud. Había ganado la pelea, sí, pero lo que más lo marcó fue ver a don Ernesto aplaudiendo entre los internos, con una sonrisa leve, orgullosa, como un padre viendo crecer a su hijo. Después del torneo, todo cambió para Samuel. Ya no era el zurdo temido del bloque norte, sino un hombre respetado por razones distintas. Los guardias comenzaron a tratarlo con más consideración. Algunos incluso lo saludaban con un gesto de cabeza, y los reclusos más jóvenes lo buscaban para pedirle consejos. Don Ernesto, por su parte, parecía más tranquilo.
Aunque seguía siendo reservado, todos notaban que su mirada había recuperado un brillo que antes no tenía. Pasaba las tardes hablando con los presos más nuevos, dándoles palabras de ánimo, escuchando sus historias. Había logrado algo que nadie antes, traer paz a un lugar construido para destruirla. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Samuel notó que el viejo apenas había tocado su comida. ¿Le pasa algo, Don?, preguntó con preocupación. El anciano sonrió débilmente. Nada, hijo, solo el cuerpo que ya no aguanta como antes. Pero Samuel sabía que no era eso. Había una sombra en su mirada. Dígame la verdad, insistió. El viejo suspiró, dejando la cuchara a un lado. Hace unos días recibí una carta, es de mi hija. Hizo una pausa. No me hablaba desde hace 15 años. Samuel se quedó en silencio. Sabía lo que significaba eso. ¿Y qué dice? Dice que me perdona. Sus ojos se humedecieron. Que me esperará cuando salga. El zurdo sonrió. Eso es una buena noticia, Don. Sí, asintió el viejo. Pero también me recordó cuánto tiempo he perdido. Aquel día, los dos entrenaron en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabían que la vida dentro de esos muros se medía en momentos, y ese era uno que pesaba. Esa noche, sin embargo, algo sucedió que cambiaría el rumbo de todo. Un grupo de presos del bloque sur, resentidos por haber perdido el torneo, planeó una venganza. Entre ellos estaba uno de los que más había apostado en contra del zurdo. Querían devolverle la humillación y sabían que el mejor modo de hacerlo era atacando donde más dolía, en don Ernesto. A la hora del recuento, mientras las luces se apagaban, se deslizaron por el pasillo con armas improvisadas. Tubos, navajas afiladas, un pedazo de metal arrancado de una litera. Samuel, que no podía dormir, escuchó los pasos. Su instinto se encendió. Abrió los ojos y sintió ese silencio denso que solo precede al peligro. Se levantó sin hacer ruido y se asomó al pasillo. Vio las sombras moverse hacia la celda del viejo. «No», susurró. Sin pensar, comenzó a correr. Los gritos se mezclaron con el sonido de los candados, el choque metálico de los barrotes. «¡Ernesto!», gritó. Los atacantes ya habían entrado cuando Samuel llegó. Uno de ellos levantaba el tubo sobre el anciano, que intentaba defenderse con una toalla enrollada en la mano. El zurdo embistió al primero con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared. El golpe retumbó. Luego giró y lanzó un derechazo al segundo, que cayó de espaldas, pero había 3 más. El tercero lo atacó con una navaja. Samuel esquivó, sintiendo el filo rozar su costado. El cuarto intentó sujetarlo, pero el viejo, con reflejos que aún le quedaban, le propinó un golpe seco en la mandíbula. El último, temblando, retrocedió. El alboroto atrajo a los guardias. Cuando llegaron, el pasillo era un caos. 2 hombres en el suelo, otro desmayado y el viejo respirando con dificultad. ¡A sus celdas!, gritaron los custodios, separándolos con golpes de porra. Samuel fue reducido a la fuerza, pero no se resistió. Solo gritó: «¡Iban a matarlo! ¡Iban a matarlo!». Lo arrastraron al aislamiento. Mientras lo empujaban dentro de la celda fría, alcanzó a ver cómo se llevaban a don Ernesto en camilla hacia la enfermería. El corazón se le encogió. Pasaron 3 días en ese hueco oscuro, sin luz, sin noción del tiempo, solo con el eco de sus pensamientos y la culpa que lo asfixiaba. Cuando finalmente lo sacaron, su primera pregunta fue por el viejo. «¿Dónde está don Ernesto?», le dijo al guardia que lo escoltaba. El custodio lo miró con cierta lástima. «Está en la enfermería. Se salvó por poco, pero…», dudó. «Tiene los pulmones débiles. Dicen que no se va a recuperar del todo». Samuel sintió que el suelo se le hundía. Caminó hasta la enfermería en silencio. Cuando lo dejaron entrar, el olor a desinfectante le llenó los pulmones. Don Ernesto estaba recostado, conectado a un suero.
Su rostro mostraba paz, pero su respiración era lenta. Al verlo, sonrió apenas. Sabía que vendrías. Samuel se sentó junto a él con los ojos húmedos. No debí dejarlos llegar hasta aquí. No podías evitarlo, hijo, respondió el viejo con voz débil. Pero hiciste lo que tenías que hacer. El zurdo le tomó la mano. Si no fuera por mí, ellos no lo habrían atacado. Don Ernesto negó con suavidad. No digas eso. La vida no siempre es justa, pero lo que importa es lo que haces con lo que te toca. El silencio llenó el cuarto. Solo se oía el pitido suave de una máquina y el viento colándose por una rendija. ¿Sabe, don?, dijo Samuel después de un rato. Cuando salga, quiero abrir un gimnasio para enseñar a los chavos, para que no terminen aquí. El viejo sonrió con esfuerzo. Eso me gustaría verlo. Esa fue la última conversación que tuvieron. 2 días después, don Ernesto Salgado Ramírez falleció mientras dormía. Sin ruido, sin dolor, como quien por fin encuentra descanso. La noticia corrió por el penal como una ráfaga de viento. Incluso los más duros guardaron silencio. El bloque norte amaneció en calma, sin discusiones, sin música, sin gritos. Por primera vez, el respeto era absoluto. El cuerpo del viejo fue trasladado a Sinaloa, donde su hija, tal como había prometido en la carta, reclamó sus restos. Antes de que se lo llevaran, Samuel pidió un momento a solas. Frente al féretro sencillo, colocó un par de guantes de boxeo que había conseguido en el taller del penal. Los dejó sobre la madera y murmuró: «Gracias por enseñarme a pelear sin odio». Cuando salió, algo dentro de él se sintió más ligero, pero también más vacío. Desde ese día, Samuel se convirtió en el nuevo instructor del gimnasio del penal. Enseñaba a los jóvenes a moverse, a respirar, a tener paciencia. Pero más que golpes, les enseñaba a controlar su ira, a canalizarla. Cada vez que alguno perdía el control, él repetía las palabras del viejo. La fuerza no está en los músculos, sino en la calma. El tiempo siguió su curso. Los años pasaron. Los muros envejecieron con él. Hasta que un día, su nombre apareció en la lista de preliberación por buena conducta. Cuando el director del penal le entregó los papeles, Samuel solo dijo una cosa: «No salgo el mismo hombre que entró». Y no mentía. El sonido metálico del portón al abrirse fue el último eco que Samuel Ortega escuchó de la prisión. Afuera, el aire tenía otro peso, más liviano, más limpio, como si el mundo quisiera recordarle que la libertad no se mide por espacio, sino por la posibilidad de elegir. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y dejó que el sol le golpeara el rostro. Era un día caluroso en la Ciudad de México, y sin embargo, él sentía frío. El tipo de frío que deja la costumbre de estar encerrado. El custodio que lo acompañaba hasta la salida le dio una palmada en el hombro. «Buena suerte, Ortega. Ojalá no lo volvamos a ver aquí». Samuel sonrió con un gesto sereno. «No se preocupe, jefe, no pienso regresar». Tenía en la mano una pequeña bolsa de plástico con sus pertenencias, un par de cartas, un rosario viejo y un cuaderno lleno de anotaciones. El cuaderno era su tesoro. Ahí estaban las palabras que don Ernesto le había enseñado, los pensamientos que lo mantuvieron cuerdo en los días más oscuros. No tenía familia esperándolo. Su madre había muerto años atrás y nunca supo nada de su padre. Pero no se sentía solo. En su mente, la voz del viejo seguía viva. Cambia cada día, aunque sea un poco. Así se pelea la vida. Caminó hasta la avenida principal. El ruido del tráfico, los vendedores, el olor a tacos al pastor y gasolina, todo era una mezcla abrumadora después de tantos años. Se detuvo frente a un puesto de periódicos. En la portada de un diario deportivo, un titular le llamó la atención. El boxeo mexicano busca nuevos entrenadores en programas de reinserción. Lo leyó 3 veces. Sintió una chispa encenderse dentro. Era como si el destino, en silencio,
le estuviera abriendo una puerta. Tomó un autobús rumbo al centro. El trayecto fue largo. Observaba por la ventana los edificios, las calles, los niños corriendo detrás de un balón. Todo le parecía ajeno y familiar a la vez. Cada semáforo era una pausa para sus pensamientos. Recordó la primera vez que vio a don Ernesto entrenar, su postura, su calma, su mirada. Recordó también la promesa que le hizo antes de morir, abrir un gimnasio para los jóvenes. Cuando bajó del autobús, lo primero que hizo fue buscar un lugar donde dormir. Encontró una pequeña pensión en la colonia Doctores, barata y algo descuidada, pero suficiente para empezar. El dueño, un hombre robusto de bigote canoso, le dio la llave sin hacer muchas preguntas. «Págueme por semana», dijo, «y no traiga problemas». «Eso se lo garantizo», respondió Samuel, dejando el poco dinero que tenía. Esa noche, acostado en una cama dura, pensó en el gimnasio. No tenía recursos ni contactos, pero tenía una idea clara: crear un lugar donde los muchachos pudieran aprender disciplina antes que golpes, donde el boxeo fuera una forma de escapar de la calle. Al día siguiente comenzó a buscar trabajo. Recorrió varios gimnasios del centro, presentándose con humildad. En algunos lo rechazaron sin siquiera escucharlo. En otros le ofrecieron puestos de limpieza. Finalmente llegó a un viejo gimnasio en la colonia Guerrero, con paredes descascaradas y el olor a sudor impregnado en el aire. Detrás del mostrador estaba Víctor, un exboxeador de unos 50 años, con cicatrices en los pómulos y una mirada dura pero justa. «¿Qué se te ofrece?», preguntó sin levantar mucho la vista. «Busco trabajo». Samuel dudó un momento antes de continuar. «Fui boxeador». Víctor lo observó de arriba abajo. «¿Sí? ¿Y dónde peleabas?» «En Santa Marta», dijo bajando la voz. El silencio se hizo espeso. Víctor se cruzó de brazos. «¿Vienes del penal?», Samuel asintió. «Cumplí mi condena. Solo quiero trabajar, enseñar. No busco problemas». El exboxeador lo miró unos segundos más, midiendo sus palabras. «¿Sabes entrenar a otros?». «Aprendí de alguien que sabía más que yo», respondió, recordando al viejo. Víctor soltó una breve carcajada. «Está bien, no tengo mucho para pagarte, pero si puedes mantener el orden y enseñar algo a los chamacos, el ring es tuyo». Así empezó todo. Samuel dedicó los siguientes meses a trabajar sin descanso. Limpiaba el lugar, reparaba los sacos de arena, enseñaba a los jóvenes que llegaban buscando fuerza, sin saber que lo que realmente necesitaban era dirección. Les hablaba del respeto, de la paciencia, del control. Algunos lo escuchaban con atención, otros lo desafiaban, pero siempre terminaban aprendiendo algo. Una tarde, un chico de unos 15 años llamado Emilio se acercó después del entrenamiento. Tenía los nudillos sangrados y la mirada cansada. «Profe», dijo con timidez, «mi hermano está metido con unos tipos malos. Dice que el boxeo no sirve, que lo que manda en la calle son las armas». Samuel lo miró con calma. «Tu hermano cree que ser fuerte es asustar a otros, pero la verdadera fuerza es controlarte a ti mismo». El muchacho lo escuchó en silencio. «Yo no quiero ser como él», dijo finalmente. «Entonces ya diste el primer paso», respondió Samuel, poniéndole una mano en el hombro. Ese día, cuando el chico se fue, Samuel se quedó solo en el gimnasio. Miró los guantes colgados en la pared, los mismos que usaba don Ernesto en prisión, los que había logrado conservar al salir. Los tocó con cuidado y sonrió. Con el tiempo, su pequeño gimnasio se llenó de jóvenes. Algunos llegaban por curiosidad, otros para alejarse de la violencia. Samuel los recibía a todos, sin juzgar. En cada uno veía un reflejo de lo que él mismo fue, un muchacho perdido buscando un propósito. Un día, mientras cerraba el lugar, una mujer mayor entró. Llevaba un abrigo gris y un sobre en la mano. «¿Usted es Samuel Ortega?»,
preguntó. Sí, señora. ¿La puedo ayudar? La mujer asintió. Soy Rosa Salgado, la hija de Ernesto. Le extendió el sobre. Mi padre habló mucho de usted en las cartas que me mandó antes de morir. Samuel sintió un nudo en la garganta. Su padre fue el mejor hombre que conocí. Lo sé, dijo ella sonriendo con ternura. Y quería que esto fuera suyo. Dentro del sobre había una fotografía vieja. Don Ernesto, joven, con un cinturón de campeón alrededor de la cintura, sonriendo frente a una multitud. Detrás, una nota escrita a mano. Para el muchacho que aprendió a pelear con el corazón, no con los puños. Ernesto. Samuel no pudo contener las lágrimas. Gracias, señora, de verdad. Gracias a usted, respondió ella. Mi padre murió tranquilo porque supo que su enseñanza no se perdió. Cuando se fue, Samuel colgó la foto en el centro del gimnasio, justo encima del ring. Cada mañana, antes de entrenar, la miraba y murmuraba: «Todavía estamos peleando, viejo». Con los años, su historia comenzó a hacerse conocida. La fundación que organizaba programas de reinserción lo buscó para hablar en escuelas y centros juveniles. Allí contaba su experiencia, sin adornos, sin excusas. Yo fui un matón, decía. Creí que la fuerza estaba en hacer que los demás me temieran. Pero la fuerza verdadera es poder mirar a otro a los ojos sin odio. Cada vez que terminaba una charla, siempre añadía lo mismo. Y todo eso lo aprendí de un hombre al que una vez subestimé. Un viejo que me enseñó que hasta en la cárcel puede nacer la esperanza. El público solía aplaudir de pie, pero Samuel sabía que el verdadero aplauso era el de aquel que lo había transformado sin pedir nada a cambio. La vida, pensaba Samuel Ortega, tiene una manera curiosa de cerrar sus propios círculos. A veces no lo hace con ruido ni dramatismo, sino con silencios llenos de sentido. Así se sentía aquella mañana, de pie frente al gimnasio El Martillo, nombre que había elegido en honor a su maestro, don Ernesto Salgado, el hombre que lo había salvado sin levantar un solo golpe de odio. Era un sábado luminoso. Afuera, los niños jugaban con guantes demasiado grandes para sus manos, lanzando golpes al aire, riendo. Adentro, los jóvenes entrenaban con disciplina. El sonido de los guantes golpeando los sacos se mezclaba con la música suave del viejo radio que Samuel conservaba desde la cárcel. Todo tenía ritmo, orden, propósito. Habían pasado casi 10 años desde su liberación. El gimnasio había crecido, y con él su reputación. Ya no era el exconvicto que buscaba redención. Era un entrenador respetado, invitado a programas comunitarios y competiciones juveniles. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente lo llenaba era ver a los chicos mantenerse lejos de la violencia. Cada rincón del lugar tenía una huella de Ernesto. La foto del viejo boxeador presidía la entrada, enmarcada con cuidado. Debajo, una placa sencilla decía: «A quien enseñó que la verdadera pelea está en el alma». Aquel día, sin embargo, había algo distinto en el aire. Samuel preparaba el gimnasio para una visita importante. Representantes de una fundación deportiva internacional querían incluir El Martillo en un programa oficial de reinserción para jóvenes en riesgo. Si aceptaban, el gimnasio recibiría apoyo económico y podría abrir sucursales en otras colonias. Mientras barría el ring, un recuerdo se le cruzó con fuerza. Volvió a verse en la cárcel, temblando de rabia ante el viejo. Recordó cada palabra, cada silencio, y sobre todo recordó aquella frase que lo había perseguido desde entonces: «Perdonarte es el primer paso para pelear de verdad». «Todavía estoy en eso, viejo», susurró mirando la foto. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Emilio, el muchacho que había conocido años atrás y que ahora era su mejor alumno. Llevaba una gorra al revés y los guantes colgando del cuello. «Profe, ya llegaron los de la fundación», dijo con una sonrisa nerviosa.
Samuel asintió. Muy bien, hijo. Recuerda, saluda con la mirada firme y sin apuro. Los visitantes entraron minutos después. Eran 3 personas, una mujer de traje claro, un periodista y un entrenador extranjero. Observaron todo con interés. Samuel los guió por el gimnasio, mostrando las instalaciones humildes pero limpias, los sacos reparados, las colchonetas donadas. No tenemos mucho, dijo. Pero aquí los muchachos aprenden algo más que a pelear. Aprenden a respetar. La mujer asintió, tomando notas. Nos interesa justamente eso. No buscamos campeones, buscamos ejemplos. Mientras hablaban, Emilio entrenaba en el ring. Sus movimientos eran rápidos, controlados. Cada golpe parecía tener intención, cada respiración, equilibrio. El entrenador extranjero observó atento y murmuró algo en inglés que la mujer tradujo. Dice que el chico tiene disciplina de profesional. Samuel sonrió. La disciplina no la enseñé yo. La enseñó la vida. Yo solo le di un camino. La visita terminó con aplausos y promesas. Antes de irse, la mujer le estrechó la mano. Su historia inspira, señor Ortega. Nos gustaría que hable en el evento de presentación del programa, la próxima semana. Samuel quedó pensativo. No le gustaban los discursos ni las cámaras, pero comprendió que aquella era una oportunidad para honrar al hombre que lo había transformado. Acepto, dijo, finalmente. Esa noche, el gimnasio quedó vacío. Solo él permaneció, sentado en el borde del ring, con el cuaderno que había traído de prisión. Lo abrió por una de las últimas páginas y leyó una frase escrita años atrás, casi borrada por el tiempo. Algún día pelearé por algo que valga la pena. Sonrió. Creo que ya lo encontré. El día del evento llegó. Era en un auditorio pequeño, lleno de jóvenes, periodistas y deportistas. Samuel se sentía fuera de lugar, con su saco gris y su mirada humilde. En el escenario, las luces lo encandilaban, pero cuando empezó a hablar, su voz sonó firme, profunda, con ese tono que solo tienen los que han conocido el abismo. No nací bueno, comenzó. Fui un hombre violento, sin rumbo, sin respeto por nadie. Creí que la fuerza era lo que te hacía importante hasta que conocí a alguien que me mostró lo contrario. El público lo escuchaba en silencio. Ese hombre era un preso, un anciano. Me enseñó que la pelea más difícil no es con los demás, sino con uno mismo, y que el perdón no se pide, se demuestra. Hizo una pausa, buscando las palabras. Hoy entreno jóvenes para que no pasen por lo que yo pasé, para que aprendan que un golpe solo tiene sentido si defiende algo justo. Y cada vez que veo a uno de ellos esquivar la violencia, siento que el viejo sigue aquí, peleando conmigo. Los aplausos llenaron el lugar. Algunos se pusieron de pie. Samuel bajó del escenario con el corazón acelerado. No por orgullo, sino por emoción. Entre la multitud, una mujer se acercó. Era Rosa Salgado, la hija de don Ernesto. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. Esto también era de mi padre, dijo, entregándosela. Lo guardé durante años. Creo que ahora debe estar con usted. Samuel abrió la caja. Dentro, envueltos en un paño azul, estaban los guantes originales con los que don Ernesto había ganado su última pelea profesional. El ex convicto los tomó con manos temblorosas. El olor a cuero viejo lo transportó de inmediato al pasado. Gracias, susurró con la voz quebrada. No sabe lo que esto significa. Rosa sonrió. Sí lo sé, y él también lo sabría. Esa noche, de regreso en el gimnasio, Samuel colocó los guantes sobre la foto del viejo. Encendió una vela pequeña y se sentó frente a ella, en silencio. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando el techo de lámina acompañaba sus pensamientos.
Por un momento creyó escuchar la voz de don Ernesto, suave, pausada, como tantas veces en el patio de la prisión. «Ya aprendiste, muchacho. Ahora enséñales tú». Cerró los ojos y sonrió. Pasaron los años. El gimnasio El Martillo se convirtió en una referencia en toda la ciudad. Jóvenes de barrios complicados encontraban ahí un refugio, un espacio donde el respeto valía más que los golpes. Muchos de ellos, tiempo después, se convirtieron en entrenadores o policías comunitarios. Algunos incluso representaron a México en torneos nacionales, pero todos, sin excepción, conocían la historia del viejo boxeador y del matón que cambió gracias a él. Era casi una leyenda urbana, contada con admiración en los gimnasios de barrio. Una tarde, cuando el sol caía sobre las calles polvorientas, Samuel caminaba hacia su casa cuando un joven lo detuvo. «¿Usted es el profe del Martillo?», preguntó. «Depende», respondió sonriendo. «Si vienes a entrenar, sí. Si vienes a pelear, te equivocaste de lugar». El chico rió. «Vengo a entrenar. Mi mamá dice que usted ayuda a los que quieren cambiar». Samuel lo miró un instante. En sus ojos reconoció algo familiar, esa mezcla de rabia y miedo que él mismo había tenido años atrás. «Entonces, entra, hijo. Aquí no se juzga el pasado, solo se entrena el futuro». El joven lo siguió. Dentro, el gimnasio olía a esfuerzo y esperanza. Samuel se colocó los guantes viejos, los de don Ernesto, y levantó los puños frente al muchacho. «Lo primero que vas a aprender», dijo, «es a respirar. Sin eso, no hay pelea». Y así empezó una nueva lección, una nueva historia. Mientras enseñaba, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la foto del viejo boxeador. Parecía que sonreía. Samuel levantó la vista y por un segundo creyó verlo de pie, con los brazos cruzados, asintiendo en silencio. Entonces comprendió que la justicia no siempre llega en los tribunales ni con castigos, sino cuando quien fue humillado logra dejar una huella más grande que su dolor. Y allí, entre sudor, guantes y sueños, el legado de don Ernesto seguía vivo, transformando vidas una a la vez.